contra Vilma Luz Pauca Rojas, presidente del órgano técnico de tratamiento del establecimiento penitenciario de Ancón. Ha solicitado informar oralmente por la parte demandante, el abogado Loic Yves Henry Pascal, y como informe de hechos el propio favorecido, señor David Sánchez Manrique Pancorbo, desde el penal donde se encuentra recluido. Vamos a escuchar en primer lugar el informe de hechos y tenemos la comunicación con el señor David Sánchez Manrique Pancorbo. Señor David Sánchez Manrique Pancorbo, ¿está en la línea? Sí, ¿qué tal? Buenos días. Sí, señor Sánchez Manrique, el Pleno del Tribunal Constitucional en audiencia pública va a escuchar su informe de hechos y le vamos a pedir que se ciña estrictamente a los hechos. La defensa técnica que usted ha escogido hará lo propio en su oportunidad. Sí, perfecto. ¿Me estás escuchando? Sí, lo escuchamos. Ya, perfecto. Buenos días, honorables magistrados. Muchas gracias por escucharme esta mañana. Hace más de 4 años, el juzgado penal de turno dictó mi mandato de detención. Ese día empezó mi calvario en este mundo paralelo, que es el Sistema Nacional Penitenciario. Este mundo era totalmente desconocido para mí, como lo es para la mayoría de los ciudadanos. Solamente viviendo en él he llegado a conocerlo. Desde septiembre de 2011 fui recluido en el penal de máxima seguridad del país, Piedras Gordas. Un penal que se encuentra a 2 horas de Lima y que no cuenta ni siquiera con teléfonos públicos. Totalmente aislado e incomunicado. En este penal el INPE me clasifica en la etapa A del régimen cerrado especial, el régimen de vida más duro que hay. El penal y el régimen convirtieron la prisión preventiva en una prisión punitiva. El INPE me aplica una pena desde el inicio de un proceso judicial que aún no termina. No solo estaba lejos de la ciudad, además solo podía recibir visitas de mis familiares directos, padres y hermanas. A los 3 años fui informado que mis tíos y primos directos también me podían visitar. El encierro fue tan duro que por más de 900 días no tuve acceso a patio y mi vida transcurría en un pasadizo cerrado, de 12 metros de largo por 1,5 metros de ancho. No sentía la luz del sol. Como ciudadano siento que ese trato viola mis derechos humanos y me siento ajusticiado por diferentes agentes del Estado. A pesar de haberme presentado a la policía sin haber sido citado a declarar, se me dicta mandato de detención por las versiones de 2 testigos que fueron codificados al amparo del nuevo Código Procesal Penal que ni siquiera estaba vigente en ese momento. La prisión punitiva recortó mi derecho a la legítima defensa, pues sin teléfono era difícil coordinar con mis abogados, más aún en un penal alejado de la ciudad. La revisión de visitas impidió que pueda reunirme como peritos e investigadores necesarios para mi defensa técnica. El estrés del encierro, sumado a la incomunicación con mis seres queridos y amigos, me afectó psicológicamente y no me permitió defenderme con lucidez y tranquilidad. Al ser ignorante del sistema penitenciario, no entendía la razón de ese trato desproporcionado. A los 36 años ingresé a una prisión y hasta el día de hoy soy miembro de una familia organizada. Soy licenciado en 2 profesiones en la Universidad del Pacífico con más de 2 años de experiencia profesional. Trabajaba como un empresario independiente. Tengo domicilio propio. Soy sujeto de crédito en el sistema financiero. Pago una hipoteca. No tengo antecedentes policiales. Nunca había sido procesado. No soy un delincuente habitual, ni menos miembro de una organización criminal. Nunca estuve fugado. Me presenté voluntariamente a la policía para aclarar las versiones falsas que circulaban en la prensa. Si el artículo 11b del Código de Ejecución Penal dice que los internos procesados deben estar en el régimen ordinario, ¿por qué estaba en la etapa del régimen especial? Lamentablemente los abogados penalistas tampoco dominan la ejecución penal. Contra esta injusticia vengo bregando hace casi 1500 días. Agotada la vía administrativa, presenté un habeas corpus que no fue aceptado. Luego presenté otro. He mandado cartas a congresistas. Un escrito al del 48 juzgado penal. Luego realicé un pedido ante la sala durante el juicio oral. He mandado solicitudes al presidente del INPE, al director regional del INPE, al director de Piedras Gordas. Y nada. Los años han pasado y a nadie le importaba mi situación. Pero con el paso del tiempo descubrí cuál era la causa de este tratamiento injusto, ilegal y desproporcionado. La resolución presidencial 527-2011 del INPE, que es la resolución que usan para clasificar a todos los internos del país. Basados en indicadores legales, psicológicos y sociales, determinan en qué régimen y en qué etapa deben estar los internos. Acá es donde se vulneran mis derechos constitucionales. En los indicadores legales, el INPE considera que los cargos por los que uno está detenido son ciertos, a pesar de no tener acusación fiscal. Se vulnera así el derecho de ser considerado inocente. El INPE me considera culpable sin un juicio. En los indicadores psicológicos hay uno llamado responsabilidad frente al delito, y si uno no acepta el supuesto delito, es penalizado, vulnerándose así el principio de no autoincriminación.
Señor Los indicadores Sánchez. sociales. Señor Sánchez. Y ahí mi abogado va a explicar Sánchez. cómo es esta norma. Sí, usted está haciendo referencias a cuestiones técnicas. Sabemos ya que su cuestionamiento es al régimen penitenciario que lo han sometido. Y los hechos que usted ha narrado los vamos a tomar en cuenta. Vamos a escuchar ahora la defensa técnica de su abogado. Sí, si me permite terminar. Finalmente, sí, le doy unos segundos para que pueda decir. Perfecto, muchas gracias. Yo estoy esperando que la Corte Suprema revise mi caso y luego valorar las pruebas que están en el expediente y determine mi inocencia. Y sé que nadie nos va a devolver ni a mí ni a mi familia todo el tiempo y el sufrimiento que injustamente soportamos en el desierto de Piedras Gordas, estando privados de los mínimos derechos, pero les pido que por favor corrijan esta injusticia y que por favor ordenen al INPE que me clasifique en el régimen cerrado ordinario. También les pido que por favor evalúen la constitucionalidad de la resolución 517-2011 para que otros procesados no sigan viendo vulnerados sus derechos constitucionales. Bien. Muchas gracias, señor presidente. Vamos a tener en cuenta los hechos que nos han narrado. Señor abogado, puede hacer uso de la palabra. Señor presidente, distinguidos magistrados de este Tribunal Constitucional, esta acción de garantías está estrictamente relacionada con la clasificación penitenciaria que le fue otorgada hace 4 años y unos días a mi defendido, el señor David Sánchez Manrique Pancorbo. Esta clasificación, como expondré claramente, es arbitraria y es ilegal, porque está basada en disposiciones que se contradicen con normas de rango superior y que además vulneran flagrantemente los derechos fundamentales y constitucionales de las personas que se encuentran recluidas. Quiero hacer hincapié de que no es relevante, conforme lo dice textualmente el Código de Ejecución Penal, si la persona se encuentra en calidad de procesada o de condenada. No tiene relevancia para la clasificación y para la materia de esta acción constitucional la condición de David Sánchez Manrique. Sin perjuicio de aquello, este habeas corpus fue planteado hace más de 1000 días, cuando el señor David Sánchez Manrique se encontraba en calidad de procesado. Hoy día se encuentra en calidad de condenado en primera instancia, con un recurso impugnatorio pendiente de resolverse. Pero reitero, no tiene para la clasificación nada que ver su condición de procesado o su condición de condenado. David Sánchez Manrique se entregó a la justicia del Perú voluntariamente cuando no pesaba sobre su persona ningún orden ni nacional ni internacional de detención, y fue cuando estuvo rindiendo su declaración indagatoria a nivel policial que se le ordena la orden de detención. Con esa orden de detención es trasladado a la carceleta nacional del Poder Judicial de Lima, y es ahí donde funcionarios de la carceleta de Lima lo clasifican en el régimen penitenciario. Es en ese instante que se da la clasificación. Perfecto. La clasificación es en el régimen ordinario especial tipo A. Régimen especial ordinario tipo A. Efectivamente, en las normas de nuestro país, esa clasificación es la más estricta que existe. Régimen ordinario especial tipo A es la más drástica. ¿Cómo se llega a una clasificación de esa naturaleza? Pues bien, efectivamente, hay una resolución presidencial número 527-INPE-Manual de Procedimientos para la Clasificación de Internos y Sentenciados a nivel nacional, que establece un cuadro de puntuaciones que permitirá otorgar un régimen determinado. Ese cuadro de anotaciones que se encuentra en el expediente tiene 2 defectos. El primero, que es absolutamente ilegal, y el segundo es que contiene mentiras. En el caso concreto contiene falsedades, en el caso concreto de David Sánchez Manrique. Es bajo esa premisa, con esas falsedades que se imponen en la puntuación, por ejemplo, el hecho de pertenecer a una banda o estar procesado por asociación ilícita para delinquir,
cosas que no solamente no fueron ciertas en su momento, sino que después fueron desmentidas con la sentencia que recayó en el proceso y con otros argumentos. Es que se le califica con el mayor puntaje posible y se le otorga el régimen penitenciario cerrado especial de tipo A. Sobre ese aspecto, y antes de pasar a las normas que demuestran la inconstitucionalidad, la arbitrariedad y la ilegalidad de esa disposición y finalmente de esa clasificación, quisiera explicarlo con un poquito mayor de detalle. Estos funcionarios del INPE, de la carceleta, de la carceleta del Poder Judicial, tienen un cuadro de evaluación que abarca tres aspectos: el aspecto social, el aspecto personal y el aspecto legal. Con ese cuadro suman números y llegan a determinado puntaje y eso determina la clasificación. Perfecto. En ese cuadro se vulnera, como se decía en el caso anterior, la presunción de inocencia. ¿Por qué? Y viene a relación a la pregunta de uno de los miembros de este tribunal. Si la pena a imponerse supera tantos puntos, que eso puede ser una prognosis de la pena. Si ha participado en banda cuando estás todavía ni siquiera en investigación, como un funcionario de rango que no tiene capacidad para juzgar ni capacidad para analizar un tipo penal, puede sí determinar los puntajes en la clasificación. Esos son los esta resolución en arbitraria. Sin embargo, en el caso de David Sánchez Manrique, por la connotación mediática o por la connotación que tuvo en su momento ese proceso, además se insertan mentiras, como por ejemplo la condición personal de David Sánchez Manrique. No sé cómo se pensó, se dijo, se hizo creer que David Sánchez Manrique tenía una orden de detención cuando se entregó a la policía. Eso no lo digo yo. Obra en el expediente el documento donde David Sánchez Manrique no tiene ninguna orden de captura, ni nacional ni internacional, emitido precisamente por la Interpol, dirigido a la jueza que estaba a cargo de ese proceso. Eso, sin embargo, se consignó de manera falaz, cosa que le dio un puntaje adicional para poder alcanzar el puntaje del régimen cerrado especial A. Ahora bien, ese régimen cerrado especial A, como lo dijeron en la causa anterior, efectivamente, no te da derecho a que te visiten tus amigos, no te da derecho a que te visiten técnicos como peritos, técnicos como médicos, testigos que pudieran participar en tu proceso, y de alguna manera genera un derecho, genera una vulneración al derecho a la libertad que puede ejercer en términos de una defensa, en términos de lo que significa la dignidad humana respecto a la calidad penitenciaria que uno recibe. Sobre ese particular, y sin ahondar en demasía, sí es importante porque lo presenté en su momento, es esta sentencia del Tribunal propio Constitucional del 19 de noviembre del año 2002, donde además de hablar de explicar claramente los alcances del habeas corpus correctivo, explica cuáles son los derechos que no pueden vulnerarse y que deben respetarse sobremanera para todas las personas que tienen la calidad de procesados en calidad de detención y de condenados. Esta resolución del Tribunal Constitucional la presenté en su momento y es materia de alguna de las explicaciones que estoy elaborando. Más adelante, el problema es el siguiente, es la interpretación de cómo esta resolución presidencial puede ir por encima de normas de mayor jerarquía. Con esto termino, pero de manera explicativa. ¿Cómo en el Perú se clasifica a un interno? La primera norma y más importante para clasificar un interno en el Perú es el artículo 11B del Código de Ejecución Penal, que acaba de ser recientemente modificado en el año 2015. Pero vamos a leer, porque la del 2015 es inclusive más favorable para David, pero vamos a leer lo que decía el artículo 11B hace más de 1250 días que está recluido. Dice claramente lo siguiente: los internos que tengan la condición de procesados estarán sujetos a las reglas del régimen cerrado ordinario.
excepcionalmente, previo informe debidamente fundamentado, podrá ser ubicado en alguna de los regímenes cerrados especiales. De aquí debemos interpretar de que la regla general es el régimen cerrado ordinario. Ese donde tienes acceso a visitas de familiares, donde tienes acceso a un teléfono, donde tienes acceso a un patio, donde puede ser visitado. Ese es el régimen normal. Esta es la norma principal que regula la condición de internado de un procesado. Ahora bien, este Código de Ejecución Penal tiene un reglamento. El reglamento concretamente, solamente en el artículo 59 y 60, habla el reglamento es el Decreto Supremo 015-2003-JUS, que trata este tema y dice igual: los internos que tengan la condición de procesados estarán sujetos a las reglas del régimen cerrado ordinario. Excepcionalmente, el órgano técnico de tratamiento previo, informe debidamente fundamentado, podrá ubicarlo en alguna de las etapas del régimen cerrado especial. Le doy unos minutos. Sí, señor presidente. Para que culmine su defensa. Tiene usted utilizados más de 10 minutos. Bajo esos considerandos, ¿cuál es la excepcionalidad en el caso de David Sánchez Manrique para ser sometido a este régimen? Digo y pruebo, David Sánchez Manrique se entregó a la justicia voluntariamente. Digo y pruebo, David Sánchez Manrique tenía un domicilio conocido, propio, en esta ciudad. David Sánchez Manrique era profesional, egresado de la Universidad Pacífico del Perú, con 2 carreras. No tenía ningún tipo de antecedentes. Pertenece a una familia funcional. ¿Cuáles eran esos elementos excepcionales? Y la respuesta es muy simple. El hacinamiento, la política criminal, la mediatización del caso, hicieron que David Sánchez Manrique sea trasladado a este penal de Piedras Gordas, donde no hay régimen ordinario, sino son regímenes especiales. Esos 950 días, señor presidente, nadie los va a devolver. Por eso esta acción correctiva. Finalmente, yo llevo 3 años peleando este habeas corpus. Cuando yo presenté esa medida, hubiéramos podido salir del problema mucho antes. Por esas consideraciones, le pido al tribunal que pueda analizar los argumentos expuestos por escrito fundamentalmente y, de ser el caso, revocar la resolución venida en grado y otorgarle la posibilidad que se le reclasifique. Pues quiero decir que hasta la fecha el señor David Sánchez Manrique sigue en un régimen cerrado especial, aún no en el régimen cerrado ordinario, que es el que contempla la ley. Por esas argumentaciones espero sea accedido mi pedido. Muchas gracias. Señor abogado, la magistrada Marianela Ledesma formula preguntas. Los magistrados Ernesto Blume, Carlos Ramos y Eloy Espinosa Saldaña. Gracias, presidente. Señor abogado, en su informe usted ha hecho referencia que su patrocinado ha sido clasificado teniendo en cuenta un estudio que se hace a través de un psicólogo, con la intervención de un servicio social y con la intervención de un área jurídica. Al final hacen una clasificación del interno y concluyen, como usted refiere. Yo no he dicho eso, doctora, disculpe. ¿No? Que hay un psicólogo, que hay eso no lo he dicho yo. Es que hay un informe del sí, área sí. social, Sí, legal y psicológica. Eso sí, doctora. Claro. Así. Y que ese informe lo hace un abogado en el área legal, un psicólogo, y bueno, usted no lo ha dicho, pero lo hace un especialista en el... Es correcto, doctora. Me voy a referir textualmente a lo que ha dicho su patrocinado cuando ha sido evaluado por el área legal, por el área psicológica, y quisiera pedir su opinión al respecto. Cuando su patrocinado ha sido evaluado por el área legal, ¿no?, y eso figura acá en la ficha legal de clasificación, dice: manifiesta haber participado en el delito de disturbios,
habiendo golpeado a personas como también recibiendo golpes. Manifiesta haber participado con aproximadamente 5 personas. No recuerda más por cuánto habrá tomado 5 vasos de chilcano, pisco, como también la emoción del momento en el que se encontraba durante el partido. Manifiesta haber participado en barras. Manifiesta que producto de haber participado en estos disturbios se originó la muerte de una persona. Eso es lo que su patrocinado hace referencia al informe legal. Sí. Al informe psicológico, el interno manifiesta que ha participado en barras deportivas de los 17 años generando disturbios. Entonces, en atención a este informe que brinda su patrocinado, el área del INPE le hace una clasificación. Quisiera pedirle su opinión al respecto sobre estos hechos que ha manifestado su propio patrocinado, que ha servido de insumos para que al final termine el INPE dándole la clasificación que le ha correspondido. Le agradezco por la pregunta. El informe lo tienen todos aquí. Y ese informe, como bien dije, consta de 3 partes: el área social, el área psicológica y el área legal. En cada área tenemos 12 puntos, que es el máximo, 12 puntos, que es el máximo, y 13 puntos, que es el máximo, para llegar al máximo al régimen penitenciario. Si bien es cierto lo que usted dice, es parte de la declaración de mi patrocinado, también hay que decir, por ejemplo, que en las calificaciones se dice, y reitero, distanciamiento por conflicto en su entorno sociofamiliar. En la evaluación psicológica de David Sánchez Manrique aparece que eso no es cierto. Sin embargo, aquí le dan la máxima puntaje. Sigo. Poco interés para asumir responsabilidad. Hemos probado en el expediente que el señor era independiente, sujeto de crédito, con domicilio. Sin embargo, aquí le dan el máximo puntaje. Entonces, yo puedo aceptar de que en algunos de los puntajes puestos sea el máximo, pero hay otras que contienen falacias puestas por personal poco calificado de la carceleta del Poder Judicial, que utilizan esto de manera mecánica para lograr llegar al puntaje más alto. Eso es lo que yo considero, doctora. El doctor Ernesto Blume. Muchas gracias, señor presidente. Señor abogado, usted cuestiona el que la autoridad penitenciaria haya clasificado como un interno sujeto al régimen cerrado especial a su patrocinado, y cuestiona los elementos que sirvieron para la clasificación respectiva, específicamente el tema del puntaje. Entonces, sobre esto quiero hacerle una primera pregunta. ¿Usted considera que estos elementos que están detallados en el documento que sirve para determinar el puntaje del interno, que va a determinar su clasificación en un régimen excepcional, son acumulativos o son independientes? En otras palabras, si hay 12 elementos de puntaje, ¿basta que el interno esté incurso en uno para que obtenga el puntaje máximo, o tienen que ser acumulativos? Excelente pregunta. Son acumulativos porque es la suma de las áreas las que te permiten la clasificación. Sin embargo, si me permite ahondar en esa pregunta, porque creo que podemos llegar al meollo del asunto en relación con la pregunta en el caso anterior. ¿Esto es ilegal? ¿Esto afecta a los derechos fundamentales? ¿O es simplemente el hecho de poner falacias que han perjudicado el derecho de una persona? Sí, señor abogado, justamente quería hacer 2 preguntas o 3 más muy breves, y le pediría a usted respuestas breves también. ¿Su patrocinado tenía antecedentes penales, judiciales o administrativos que determinaban que era un sujeto proclive al delito? Categóricamente la respuesta es no, ni judiciales, ni policiales, ni administrativos. ¿Su patrocinado había rehuido a la acción de la justicia? La respuesta categórica es no. Prueba de aquello es este documento que obra en el expediente. ¿Su patrocinado tenía estudios superiores
había alcanzado un nivel de preparación universitaria, grados, títulos? Me permito decirlo, doctor. David Sánchez Manrique Pancorbo tiene 2 títulos otorgados por la Universidad Pacífico del Perú, contador y economista. No solo ello, era gerente general de la empresa La Calera, la distribuidora de huevos en el país. Y por último, se ha reconocido que su patrocinado era un aficionado al deporte, asistía a los eventos deportivos y participaba en barras. ¿Hay antecedentes policiales, judiciales o de otra índole que reflejen que en oportunidad anterior a los hechos que conocemos todos y que provocaron el proceso penal, él haya estado involucrado en situaciones semejantes? Doctor, reitero, no existe un solo antecedente, ni policial, ni fiscal, ni judicial, que tenga relación a David Sánchez Manrique. Cuando uno puede acercarse públicamente a sacar un reporte, va a encontrar que no tiene ninguna causa pendiente, ni en trámite, ni archivada. Gracias, señor abogado. Muchas gracias presidente. El magistrado Carlos Ramos Núñez. Señor abogado, Sí, doctor. con la venia del señor presidente, la calificación que hace el INPE para concederle, establecer este régimen especial, ¿tiene lugar una vez que es detenido, una vez que, o es que cambia en el curso del proceso su condición penitenciaria? Le agradezco la pregunta, porque es verdad, como dijo mi defendido, que el Código de Ejecución Penal no es tan común tratarlo como el Código Penal propiamente o procesal. Dictado el mandato de detención, 24 horas después uno es enviado a la carceleta y tiene que ser destinado a un penal. Es en la carceleta del Poder Judicial de Lima, en este subterráneo, donde funcionarios de esa categoría te hacen la clasificación y te derivan a los penales. No voy a hablar de rumores que se escuchan que para ir allá o para ir allá, eso no lo sé, no lo puedo probar. Lo concreto es que esta clasificación se hace en ese instante. Ahora bien, no es menos cierto que una vez que yo llego a un penal con una clasificación, si progreso en el tiempo, me pueden ir otorgando beneficios. O perdiendo. O perdiéndolos, evidentemente. En este caso, David Sánchez Manrique está en el A. 4 años después, le han otorgado una progresión al B. Pero yo no discuto la progresión, yo discuto el régimen que se le debió otorgar. Porque estoy en el régimen cerrado cuando la norma dice el régimen ordinario, excepcionalmente bajo informe debidamente motivado. Si nosotros consideramos que esto es motivado y esto marca la excepción, entonces estaríamos en lo correcto. El magistrado Eloy Espinosa Seldaño. Gracias, presidente. Es cierto, como dice el señor abogado de este caso, que es muy parecido, no el caso concreto, sino lo que dijo el señor informe hechos con la situación, lo planteaba con mi colega José Luis Sardón aquí comentándolo. No voy a entrar al tema del régimen de visitas porque es un tema accesorio a la calificación. La clasificación es el tema que nos importa. Y yo lo que quisiera es tener claro, porque veo que usted plantea hasta 3 tipos de argumentaciones para justificar que aquí no había la excepcionalidad que llevó a la clasificación inicial, que es lo que usted cuestiona. Primero, datos falsos. Segundo, la evaluación hecha por una instancia administrativa inicial y posterior. Y tercero, parece que usted me está cuestionando incluso los rubros incluidos en la clasificación. ¿Son los 3 elementos? Sí, doctor. Perfecto, pero ¿esos 3 elementos pueden ser cuestionados en sede de habeas corpus? Sí, doctor. Es que allí hay que, entonces, en tanto y en cuanto estemos en el escenario del habeas corpus correctivo y ligándolos a la repercusión concreta al derecho de su patrocinado, cuidado, no Sí. podemos en esta sede, a tal caso, entrar a evaluar la norma en abstracto y pronunciamiento de una norma en abstracto. Justamente. Tengamos claro eso. Ya, eso era todo nomás. Gracias. Muchas gracias. Vista la causa, al voto.